Hola nuevamente, soy Hesler Yamil Lupi desde el aula de docentes de Administración de Empresas de la UNA Valle de Sula, San Pedro Sula, Honduras. Vamos a seguir hablando sobre investigación de mercados, solo que nos vamos a centrar en la distribución de frecuencias, tabulación cruzada y prueba. Hasta aquí nosotros ya hemos formulado el problema, determinado el tipo de investigación, diseñado la investigación, desarrollado los elementos, los formatos o encuestas para recopilación de datos. Ya hemos ido a recoger, determinamos la muestra y hemos ido a recoger la información. ¿Qué viene ahora? La etapa de analizar esos datos. Hablábamos de la distribución de frecuencias, que una vez que hemos revisado, verificado, capturado los datos, podemos procesarlos y analizarlos. La distribución de frecuencias es una de las primeras formas de presentar la información para analizarla. Su objetivo es obtener el conteo de un número de respuestas asociadas con diferentes valores de una variable que se expresa en números y porcentajes. Una distribución de frecuencias para una variable produce una tabla de frecuencia. Todo esto ustedes ya lo vieron en las clases de estadística previas. Pero vamos a hablar un poquito porque es importante refrescarlo. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, son la media, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central suelen localizarse al centro de la distribución de datos. Por lo tanto, los hallazgos que obtengamos en este tipo de medidas corresponderán a la investigación descriptiva. ¿Qué es la media? Bueno, la media es la media o promedio es la media o la tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia, es el cociente entre la suma de las variables y m, su frecuencia. Entonces, agarramos todos los, fácil dicho en otras palabras, es agarrar todos los elementos, sumarlos, dividirlos entre el número de elementos, y eso nos da un promedio. La mediana es el valor que se encuentra entre el intervalo de un grupo de datos, es decir, la primera mitad de los números son inferiores y la segunda mitad de dichos números tienen valores superiores a la mediana. O sea que es el número que está en medio. Y la moda es el número que más veces se repite, es el número que más frecuencias tiene, y esa es la moda. Medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión también forman parte de la investigación descriptiva y son complementarias a las medidas de tendencia central. Su aplicación es importante porque, además de saber cómo están agrupados los datos, también necesitamos saber la forma como estos se dispersan, o sea, cómo estos se salen de lo normal para ver si esa dispersión es grande o es pequeña. Las medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar. Esto lo vamos a ver así muy a corto modo porque ustedes ya lo vieron, solo es para repasarlo y tener una idea clara. La varianza se define como la medida de las diferencias al cuadro de n permutaciones con respecto a la media aritmética. Se presenta siempre que se tenga una media aritmética. Mientras que la desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores respecto a la media o al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es el promedio o variación esperada en relación con la media aritmética. Como estábamos hablando de las medidas de dispersión, ¿qué observaciones podríamos decir sobre la desviación típica y la varianza? Bueno, ambas dependen de los valores de la distribución así como de la media. En los casos que no sea posible calcular la media aritmética, tampoco se podrá obtener la desviación típica ni la varianza, por ser funciones de la media. Quiere decir que si en un tipo de pregunta no podemos calcular una media, no vamos a poder calcular tampoco ni la desviación estándar ni la varianza. La varianza tiene el inconveniente de que no aparece expresada en las mismas unidades que los datos, debido a que las desviaciones están elevadas al cuadrado. Hablemos de algo interesante y algo importante, la prueba de la hipótesis. Recuerden que ya obtuvimos los datos, ya hicimos los análisis, ya tuvimos las tendencias centrales y las varianzas y la desviación estándar. Ahora nosotros vamos a probar si la hipótesis que planteamos después de la investigación exploratoria es verdadera o no es verdadera. Ahora necesitamos un examen más profundo. Debemos determinar si existen diferencias significativas entre los resultados esperados y los obtenidos, ya que de ello dependerá la toma de decisiones. ¿Qué es una hipótesis?
Primeramente vamos a hablar que es una hipótesis, es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según algunos elementos como lugar, tiempo o características de los sujetos, entre otros. El objetivo primordial de todo estudio que pretende explicar algún campo de la realidad es comprobar o rechazar la hipótesis que se elaboró con antelación, confrontándola con sus enunciados teóricos con los hechos empíricos. Entonces, como la hipótesis la vamos a probar, tenemos que saber cómo definir, ya aunque ya hemos definido la hipótesis, cómo definir apropiadamente una hipótesis. Bueno, primero los términos que se empleen en la hipótesis deben de ser claros y concretos para definirlo de manera operacional. ¿Qué quiere decir definirlo de manera operacional? Determinar qué variables se van a medir y cómo se van a medir estas variables. Las hipótesis que no tienen referencia empírica constituyen un juicio de valor. Y si una hipótesis no tiene o no puede ser sometida a verificación empírica, no va a poder ser sometida tampoco ni tendrá validez. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar juicios de valor. Las hipótesis deben de ser específicas, tanto en la definición del problema como en los indicadores para medir las variables. Las hipótesis deben de estar relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles, porque si no tendrían esta relación, ¿cómo se podrían medir? Y por último, las hipótesis deben de ser producto de la observación objetiva y su comprobación, así como estar al alcance del investigador. Todos estos puntos son importantes considerarlos al momento de plantear una hipótesis, debido a que no hacerlo nos implicaría que pudiéramos cometer un error. ¿Qué requisitos debe de tener una hipótesis? Bueno, deben de establecer las variables a estudiar, es decir, especificar y fijarles un límite. Todas las hipótesis al plantearse incluyen las variables. Establecer las relaciones entre las variables, es decir, la hipótesis debe de ser específica de tal manera que sirva de base de inferencias que nos ayuden a decidir o no los fenómenos observados. Las hipótesis deben de establecer relaciones cuantitativas entre las variables. Quiere decir que cada variable deben de relacionarse con las otras de manera cuantitativa para poder definir si existe o no existe una correlación entre ellas mismas. Y por último, se debe de mantener la consistencia entre los hechos e hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis no deben de establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva. Tipos de hipótesis, solo existen dos, las nulas y las de trabajo. Nula es aquella en la cual indicamos que la información a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo, o sea que es la que hace y obtenemos cuando la hipótesis que obtenemos no es lo que queremos. Y la hipótesis de trabajo es la que sirve al investigador como base de su investigación, es la hipótesis en la que el investigador trata de aceptar como resultado de su investigación, rechazando la hipótesis nula, o sea que es la hipótesis que nosotros desarrollamos y lo que nosotros creemos que va a aparecer en el fenómeno que estudiamos. ¿Qué métodos para aceptar las hipótesis? Bueno, antes de plantear las hipótesis nulas y de trabajo es importante mencionar que hay dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. Ambos solo son consecuencias de las decisiones que tomamos previamente al momento de definir nuestra hipótesis. El error tipo 1. Esto ocurre cuando los resultados de la muestra revelan evidencia suficiente para el rechazo de la hipótesis nula, aunque en la realidad sea verdadera. Quiere decir que rechazamos una hipótesis nula que era nula. Y el tipo 2 es cuando rechazamos una hipótesis de trabajo, aceptamos una hipótesis de trabajo nula, perdón, o aceptamos una hipótesis de trabajo, aunque en realidad la hipótesis nula es falsa. O sea que la hipótesis de trabajo era verdadera. Entonces esos son los dos tipos de error. Cuando aceptamos una hipótesis nula que no existía, o sea que era falsa, y cuando rechazamos una hipótesis nula que era verdadera. Entonces, tenemos que entender que cuando trabajamos con las hipótesis hay unas proporciones que se deben de considerar, y estas proporciones para calcularlas las tomamos de la siguiente manera. Plantear la hipótesis nula y de trabajo, se obtiene el valor estándar de la proporción, se realiza la prueba estadística y se acepta o rechaza la hipótesis nula.
Entonces, ¿qué diferencias hay de estas medias? O sea, de las medias de la hipótesis, cuando calculamos la hipótesis. Bueno, como lo vimos anteriormente, las diferencias de proporciones se determinan para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿qué ocurre cuando las hipótesis no están planteadas en forma de porcentaje, sino que están en forma de medidas? Básicamente seguimos los mismos pasos anteriores y en vez de comparar proporciones, comparamos valores o medidas. Para esto, podemos hacer uso del software. En la actualidad existen un sinnúmero de software para realizar el trabajo de tabulación y vaciado de datos, y esto nos ayuda a agilizar el suministro de datos. Entre los más usados está el SPSS, el cual incluye 3 módulos: el módulo de validación, o sea, donde se validan los datos; el módulo de tablas, o sea, donde aparecen gráficamente tablas con los valores; y los cálculos estadísticos, que ya es donde se hacen los análisis de las desviaciones y de las medias centrales de los datos obtenidos. Es importante usar estos software porque en la medida que usemos tecnologías vamos a agilizar el proceso de toma de decisiones, ya que si no nos tocaría hacer de forma manual por cada una de las preguntas y por las relaciones de análisis multivariable una serie de actividades. Entonces, esto, como ustedes ya lo saben, ustedes lo vieron en sus clases de estadística, pero es importante recopilar de que hay que plantear bien la hipótesis, los requisitos que éstas tienen y las formas de evaluar las hipótesis para al final tener que rechazar o aceptar la hipótesis nula. Muchas gracias, nos veremos en el último capítulo, en la próxima edición. Que Dios lo bendiga.